Dicho esto, nosotros nos metemos de lleno en la actualidad. Como recordábamos recién con Mari, hoy justamente se cumplen 20 años de ese día fatídico. Tremenda. ¿No? Arrancaba todo un 19 de diciembre y la peor parte se iba a dar un 20 de diciembre de 2001, un día... iba a decir para el olvido, pero me parece que no, que hay que recordar lo que ha pasado y para eso ya estamos con Irina, para no volver a repetir la misma historia, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo estás, Irina? Hola, muy buenos días. Piel de gallina porque estuve todo el fin de semana, como muchos de nosotros, rememorando qué es lo que pasó el 19 y 20 de diciembre del 2001. Hubo mucho material. Ayer se estrenó en Plaza de Mayo el documental Diciembre de Alejandro Berkovich, que se va a dar esta noche aquí en la televisión pública, también en la televisión pública. Ayer hubo un documental a la par de Telam, que son los registros fotográficos de aquel fatídico 19 y 20 de diciembre. Y también hay muchos recuerdos. Hoy 11:30 en la Casa de Gobierno, Alberto Fernández, el presidente de la Nación, va a encabezar un homenaje a los familiares de las 39 víctimas fatales que fueron asesinados el 19 y el 20 de diciembre, entre otros de los perjudicados. Iri, si te parece bien, hagamos un poco la cronología de los hechos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo empezó todo? Sí, vamos a... es interesante porque hay algunas cuentas de Twitter que van minuto a minuto, pero todo empezó con Carlos Menem, su presidencia, con la convertibilidad, el 1 a 1, el endeudamiento. Argentina tenía un 40% de pobreza, un 18% de desocupación. No teníamos dinero, no teníamos efectivo, había hambre en las calles. De la Rúa llamó a Domingo Cavallo en solo 2 años de presidencia para tratar de salvar la situación, pero aquí estamos viendo algunos de los resultados que se generaron. En el 2001 decía 39 muertos porque convocó el estado de sitio, cuando ya la clase social, el pueblo salió a la calle a protestar. Empezaron los cacerolazos, empezaron los movimientos piqueteros. Había hambre, básicamente, y para comer había que saquear. Y estas imágenes que estamos viendo del 2001, donde saqueaban camiones, supermercados, reprimían en todo el país, había balas de goma, Recordemos gases. también que como previa estuvo el tema del cierre de los bancos con limitaciones para retirar dinero. Vos ibas al banco y por más que tuvieras dinero en tu cuenta no podías sacar más de 250 pesos por semana. Porque no había respaldo en el banco. No había plata. No había plata. Corralito y corralón después, ¿no? Corralito, corralón. Donde no podía sacar nada. Pero esto, por supuesto, viene de lo ficticio del 1 a 1, que estuvimos como estirando la economía, que no tenía ningún tipo de respaldo. Entonces, no había plata en los bancos. Me hace acordar a la serie Years and Years, que es ficción, pero nos pasó de verdad. No sé si la vieron, cuando en una corrida bancaria cerraron los bancos en esta serie. Es cierto. Y acá lo mismo, a la gente le quedó todos los ahorros en dólares que fueron especificados, algunos 40, y muchos argentinos perdieron todo. Acá tenemos la película La Odisea de los Giles, justamente está inspirada en una situación que se dio en el año 2001. Exactamente. Como a un grupo, una cooperativa, les roban literal los cientos y miles de pico de dólares que tenían. Porque es cierto que había algunas personas que sabían que iba a pasar esto y fueron a retirar, y esto es lo que retrata muy bien la Odisea de los Giles. Tal cual. Y los Giles son los que no sabían y dejaron todo su dinero allí. Aquí estamos viendo cuando De la Rúa convoca al estado de sitio, permite reprimir, decía 39 muertos, 10 eran menores de edad, casi todas las víctimas no tenían más de 30 años. No hubo ningún responsable político. El expresidente Fernando de la Rúa fue sobreseído. Ramón Mestre, que fue ministro del Interior, falleció antes de llegar a juicio, y la causa contra Carlos Reutemann, que era el gobernador de Santa Fe, donde se produjeron la mayor cantidad de asesinatos, fue archivada en el 2019. Ayer Alberto Fernández anunció que iba a presentar un proyecto de ley para una indemnización para los familiares de las víctimas 20 años después. Una justicia tardía. Pero también esto tiene que ver con la privatización de 67 empresas públicas que en el gobierno de Carlos Menem pasaron a manos privadas y se fue destruyendo la industria nacional y las arcas del Estado. La deuda externa también era gigante. Tremendo. Y bueno, un tsunami, esto fue realmente un tsunami y si les parece bien, Mari y Irina, estamos en contacto directo con alguien que vivió en primera fila esto, ¿no? Que lo vivió allí, que es Gustavo Cingolani. Escritor, él estaba allí en ese momento y en Ciudadela, ¿no? Que fue como un epicentro de tremendo. Gustavo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, nada, estamos recordando esta triste fecha, pero que es importante no olvidarnos, ¿no?, de este momento. ¿Cómo viviste ese día fatídico? Bueno, la verdad que tomo las palabras de ustedes de que es un día para recordar, aunque doloroso. Y fue muy angustiante, muy doloroso, desde todos los puntos de vista. Muy traumático. Gustavo, vos sos vecino de Ciudadela Sí, sí. y tuviste Sí. la posibilidad Vecino, de ver trabajo. lo que pasaba con los saqueos en uno de los supermercados más importantes de allí. Bueno, las imágenes que ustedes pasan y están pasando son ahí a cuadras del comercio donde yo trabajaba. Y siempre tengo un recuerdo muy vívido porque de la mañana es como que había un ambiente raro, gente que se agrupaba en esquinas, gente que deambulaba, que se empezaba a concentrar. Lo de ese supermercado fue particularmente angustiante porque para defenderlo la empresa movilizó a sus empleados poniéndolos en posición defensiva de la gente que se aprestaba a saquearlo, y en un momento se les ocurre negociar y negocian llevar mercadería en un camión a una plaza cercana para arrojársela. Creo que es lo que están pasando ustedes ahora. Sí, sí, sí. Y realmente fue ver a tus vecinos de toda la vida, que Ciudadela, por ejemplo, es un barrio de una clase media más bien plebeya, que nunca le faltó nada, tampoco le sobró. Y verlos desesperados por una bolsa de comida era realmente una cosa muy angustiante. Sí. Y en el caso de los comercios más pequeños, también, porque también eran vecinos que estaban en las mismas circunstancias. Hay unas imágenes que fueron muy famosas en su momento de un supermercadista chino que llora. Sí. Ahí estamos justo viendo a este hombre que mencionás. Ahí está, ese. Bueno, ese es a una cuadra y media del comercio donde yo trabajaba. Pobrecito. Y era una persona con que todos los que le estaban saqueando tenían trato Cotidiano, permanente. sí. Claro. Eran Claro, clientes de él. digamos que, aparte, qué sé yo, escenas que iban entre lo absurdo, ¿no? Porque nadie le puede pedir prolijidad a un momento así. Por ahí pasaba un tipo con un sillón de 2 cuerpos al hombro. Qué bárbaro. Qué sé yo, uno puede pensar, ¿y qué hambre es el de saquear un sillón? Lo que pasa es que, aparte del problema de solucionar el drama inmediato del hambre, también había todo un tipo que decía, basta, así no va más. Claro. Esto no puede seguir. Y esta era la demostración de todo eso. Sí, claro. La crisis tocó fondo realmente e impactó. ¿Y qué pasó, digamos, con este señor que vemos, con este señor chino? Bueno, él abandonó la actividad y se trasladó a una provincia, a Misiones. Ah, mira, no se fue del país. Sí. Hoy, de todos los comercios saqueados, no queda ninguno. O sea, ya no hay en la zona comercios que han sufrido el saqueo. Yo creo que es una experiencia que tenemos que tener muy presente, porque no se puede jugar con políticas que pueden provocar este caos económico. Sí, no se puede jugar con el hambre de la gente, no se puede jugar con los ahorros de la gente, ¿no? Lo que hablábamos hoy recién. Digamos, el tema de los bancos fue tremendo. O sea, mucha gente de la clase media se murió infartada queriendo retirar sus ahorros, que era su jubilación, su posibilidad de vivir dignamente. Pero ese también fue un saqueo. Claro. Ese fue otro tipo de saqueo. Exactamente. Por eso digo, claro. Ese fue el gran saqueo, te diría, porque... Claro. Ese fue el saqueo, ¿no?, que disparó el otro claro, saqueo, ¿no? El saqueo que disparó que la gente saliera a la calle a decir basta.
basta. Basta, tal cual. Basta. Tal cual. Aparte fue una situación que no Bueno, empezó, por supuesto, en el 2001, empezó con la recesión de Menem. Hay un podcast muy interesante que se llama El Hilo de Radio Ambulante, que cuenta historias de toda la recesión del 2000, la cantidad de familias que se habían ido a vivir afuera, que se escaparon un poco de la Argentina y quizás los que pudieron sobrevivir con hambre tratando de sostener su negocio terminaron de perder todo en el 2001. ¿Cuál fue tu situación, Gustavo? ¿Qué estabas haciendo hace 20 años? No, bueno, yo ya previamente a la crisis me fundí con un negocio, porque la irrealidad del 1 a 1... Mira, te cuento una pequeña anécdota. Viene un amigo de Italia, un amigo italiano, comemos un asado entre un grupo de amigos en Ciudadela, esto previo, ¿no?, al 2001. Y yo me cruzo a un kiosco enfrente a comprar un sifón de plástico, cuando habían salido los sifones de plástico de 2 litros. Cuando lo traigo, mi amigo me dice, uy, que no lo conocía. No, es relativamente nuevo acá, le digo. ¿Y cuánto te costó? 2 pesos, le digo. Y indignado me dijo, anda a devolverlo, te están estafando. Claro. Te cobraron $2 por un sifón. Claro. Claro, yo pensé, qué miserable. Y era un precio ridículo pagar $2 por un sifón. Nosotros vivíamos una irrealidad total. Sí, lo trágico es cuando se recuerda lo bien que vivíamos con el 1 a 1, todo lo que podíamos hacer, ¿no? Como los que pudieron sostener ese nivel de vida y todos los que cayeron en desgracia a raíz de esa ficción que vivimos tantos años. No, y después de eso también toda la catarata, todo lo tremendo, todo lo que sucedió, las muertes, o sea, por eso digo, es un momento para no olvidarse. Y también, bueno, cómo la clase política en ese momento de la Rúa nos llevó a un lugar... Y las imágenes... Tomó la decisión el presidente claro. en ese momento de hacer esto, por ejemplo, Claro. que la policía salga a la calle a reprimir a los que se estaban manifestando. Le tiraron los caballos a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, tremendo. les pegaron a mujeres de 90 años. Y esto sucedió en todo el país, por eso hubo 39 muertos, pero hubo muchos más muertos a raíz de toda esta crisis. Lo que vos decías, gente que se infartó, gente que le sucedió tragedias luego y todo el malestar que vivió la Argentina después con 5 presidentes en 11 días, lo que nos costó recuperarnos. Exacto. Gustavo, ¿y cómo ahí en Ciudadela, por ejemplo, para tomar un lugar en un punto del país, cómo se frena esa locura? ¿Cómo se frenó los saqueos? ¿Qué pasó? Bueno, ¿Te acordás? A partir de que estas cosas suceden, es muy interesante la mecánica de por qué se dan los saqueos y cómo se dan. Mucha gente piensa que son cosas preparadas y que como que la teoría de los titiriteros, que hay alguien que maneja los hilos y puede hacer que la gente se levante una mañana e ir a saquear. Yo realmente conozco a mis vecinos, no creo en eso. Que pudo haber algún tipo de incentivo, pero generalmente fue un movimiento espontáneo que en el transcurso y en su dinámica también va generando nuevos dirigentes, nuevos actores políticos. Claro. Ustedes recuerden que después se empezaron a hacer las asambleas barriales y se empezó a dar un proceso que dentro de ese caos y de esa desorganización empezó a acomodar las fichas. Claro. Y empezó a surgir algo que siempre que hay periodos neoliberales se da, que es la descomposición del tejido social, de los lazos sociales, y a través del saqueo, cuando todo empieza por necesidad de organizarse, se ve cómo los vecinos empiezan a reconstruir el tejido social, desde las asambleas, desde los, qué sé yo, me acuerdo de los clubes del trueque, me acuerdo de las ollas populares, de muchas organizaciones que se fueron formando y que a la larga, desde mi opinión, son las que van a hacer que después nosotros podamos tener un proceso como el que inauguró Néstor Kirchner en el 2003. Hay un dato que salió publicado ayer en Diario AR sobre la inauguración del Puente de la Mujer, que estaba prevista para el 20 de diciembre del 2001, que unía con Puerto Madero, la ciudad de Buenos Aires, y tenía una placa que decía de la Rúa a Ibarra,
por supuesto no llegaron a inaugurarlo. Y era una muestra de la irrealidad que vivía el gobierno de la Rúa, porque estaban preparándose para esa inauguración. También había anunciado en una reunión con sindicalistas y Cáritas ese mismo día y les empezaron a tirar adoquines al auto presidencial. Mirá. Ya el malestar no se podía esconder de ninguna manera. Gustavo. Sí. Lo que queríamos, Sí, te escucho. la pregunta que te hicimos que quedó pendiente es, digo, ¿cómo se termina allí? ¿Qué llega? ¿Las fuerzas policiales? ¿Quién para la locura No, de saqueo? Particularmente en Ciudadela no hubo tanta represión. Es más, no sé qué mecanismo hizo que la policía dejara correr un poco Claro. los saqueos. Me acuerdo de una imagen de un policía sentado en la caja registradora del supermercado mientras la gente Pasaba. circulaba Claro, y se iba. claro. No, yo en ese sentido quería responderte. Hay algo que sucede casi inmediatamente después, Sí. que es que la gente se empieza a organizar, Claro. que empieza a dejar de lado la anarquía y el caos ese del primero de los 2 días del día del 20 y el 21 ya claro. como que empieza y se forman las asambleas, Sí, sí, por sí, ejemplo, líderes barriales, no sé, quizás... Sí, después a mí no me gusta la palabra, pero... No, pero te entiendo lo que decís. Sí, pasó del caos a que la gente se empezó a organizar de otra manera. O discúlpame, una cosita importante. Sí. Lo que mucha gente llama punteros políticos y todo Sí, eso, sí. también cumplen un rol. Porque me acuerdo que una vez que se realizan los saqueos, hubo lugares donde la gente se organizó para juntar todo y repartirlo en forma coherente. Claro. Sí, Eso, la solidaridad. Eso implicó cierto Hubo grado de organización. Claro. Excelente. Gustavo, te agradecemos mucho el contacto y una fecha para no olvidar y para recordar por todos los argentinos y para que las nuevas generaciones también sepan de qué fue lo que pasó, que fue como una verdadera guerra civil. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Gracias a vos, tremendo. Pero bueno, nada, está bueno tener la voz de alguien que lo vivió allí. Sí, pasaron 20 años. Bueno, yo tenía 23 años. Sí. En las redes sociales están todos recordando qué te pasó a vos hace 20 años, qué estabas haciendo. Y está bueno, hay una cuenta de Twitter que se llama Soy el 2001 y otra diciembre de 2001, que va minuto a minuto recorriendo las tapas de los diarios. Mirá. Para entender qué es lo que pasó. Hasta, por ejemplo, hace 20 años, 19:52, de la Rúa se escapó en un helicóptero que el fotógrafo Víctor Buje fotografió, tiró la cámara al aire Para y sacar- esa foto mítica, Qué mítico. escapándose como cabizbajo en helicóptero, asumió Ramón Puerta, y para entender qué fue lo que pasó y cómo poco a poco nos fuimos recuperando de este desastre que dejó. Ahí estamos viendo, mirá la foto. Sí. Es una foto, Tremenda, un mirá gran vos. logro. El fotógrafo de la Casa Rosada desde 1978, que es el que acompañaba a los diferentes presidentes, claro. dice que nunca sintió eso, que le estaban tirando adoquines al auto, la agresión y la irrealidad en la que vivía Fernando de la Rúa, como no reaccionando ante lo que sucedía.